La política no solamente ha dejado a los valencianos a su suerte. No solamente ha aumentado la lista de víctimas, sino que las últimas horas generan más desconfianza que nunca. Por ejemplo, los 89 desaparecidos oficialmente. Esa cifra que por fin sale a la luz. Casi una semana después. No más de una semana después de que se produjesen tan fatídicos hechos. Principalmente en la Comunidad Valenciana, pero también en la provincia de Málaga. El devastador paso de la depresión aislada en niveles altos, Dana, por la Comunidad Valenciana y otras zonas del país ha provocado una crisis de enormes dimensiones que ha dejado decenas de víctimas, numerosos desaparecidos y una gran devastación material. Esta tragedia no solo ha generado un profundo dolor y una fuerte indignación entre los afectados y sus familiares, sino que también ha desencadenado una ola de críticas hacia la gestión de la emergencia por parte del gobierno central y las autoridades locales. La falta de rapidez en la respuesta, la insuficiente asignación de recursos, y la percepción de una instrumentalización política del desastre, han sido puntos de tensión en medio de esta catástrofe. Desde los primeros días tras la Dana, se ha observado una aparente falta de coordinación en los esfuerzos de rescate y recuperación. La cifra de desaparecidos, por ejemplo, fue dada a conocer oficialmente una semana después de los eventos, lo que generó una fuerte desconfianza entre la población. Hasta la fecha, se han reportado 89 personas desaparecidas, y las críticas señalan que esta cifra tardó demasiado en revelarse al público, lo que aumentó la desesperación de las familias que buscan a sus seres queridos. Y bueno, pues está emocionando, evidentemente, escuchando el relato de Eli. Victoria, gracias por atendernos. Hola, buenos días. Buenos días. Estamos viendo la imagen ahora mismo de tu pareja, Candy, ¿verdad? Sí, Candy, es que no me sale a mí aquí, pero bueno, da lo mismo. Sí, mi Candy. Tu Candy. Estoy ahora de otra vez camino para allá, yo que sé, vamos todos los días a buscar cada vez un tramo del río. Los reclamos también han surgido por la falta de activación del nivel 3 de alerta, que habría implicado una intervención más directa del Ministerio del Interior y una mayor movilización de recursos del Estado, incluyendo la Unidad Militar de Emergencias. Según el gobierno, esta decisión se basó en que la activación de este nivel de alerta es poco común y se prefería trabajar en colaboración con las autoridades locales para manejar la situación. Sin embargo, diversos expertos y críticos consideran que el nivel 3 de alerta habría permitido una respuesta más eficiente y rápida, especialmente ante una catástrofe de esta magnitud. Para muchos, la explicación de las autoridades, argumentando que nadie lo había hecho nunca, sonó como una respuesta que minimiza el impacto y que refleja una falta de previsión. La situación ha sido particularmente compleja en la Comunidad Valenciana, donde muchas familias aún no han encontrado a sus seres queridos desaparecidos y han tenido que enfrentar condiciones extremadamente difíciles. Las lluvias torrenciales y las inundaciones han devastado zonas enteras, dejando a muchas personas sin hogar y sin medios de subsistencia. En medio de este caos, el presidente Pedro Sánchez anunció un paquete de ayuda de emergencia de 10.000 millones de euros mediante un decreto ley, aunque muchos sectores consideran que esta cantidad es insuficiente para cubrir la magnitud de los daños. Durante una reciente rueda de prensa, Sánchez declaró que para seguir aumentando los fondos de ayuda, necesitaría el respaldo del Parlamento en la aprobación de los presupuestos generales del Estado. Esta declaración ha sido ampliamente criticada, ya que se percibe como una forma de chantaje político. Muchos ciudadanos y medios de comunicación consideran que Sánchez está condicionando la ayuda a los damnificados al apoyo político de su administración. La Razón y ABC, entre otros medios, han denunciado esta postura como una táctica oportunista que instrumentaliza el dolor de las víctimas. Por su parte, algunos periodistas y figuras públicas que usualmente defienden al gobierno, como Susana Griso, han expresado su descontento. Griso criticó fuertemente la actuación del gobierno y cuestionó las explicaciones de los ministros, especialmente las del ministro que justificó la no activación del nivel 3 de alerta con el argumento de que nadie lo había hecho nunca. Esta respuesta fue percibida como una falta de empatía que subestima el sufrimiento de las familias afectadas, muchas de las cuales aún están buscando a sus seres queridos en condiciones desesperadas, en algunos casos con la esperanza de darles al menos una sepultura digna. Otra figura relevante que se ha unido a las críticas es el expresidente Felipe González,
quien comentó que habría manejado la situación de una manera distinta. González afirmó que, ante una catástrofe de esta magnitud, habría elevado el nivel de alerta al máximo desde el primer momento para asegurar que todos los recursos estuvieran disponibles y coordinados. En su opinión, la inacción inicial del gobierno refleja una falta de coordinación y previsión, y ha enfatizado la necesidad de actuar con rapidez y planificación en estos casos. González, quien enfrentó situaciones de emergencia durante su mandato, comentó que comprendía la dificultad de ceder competencias en situaciones de crisis, pero que el gobierno central debe tomar el control si la situación lo exige. La respuesta tardía y percibida como insuficiente por parte de las autoridades ha provocado una gran indignación en la opinión pública. Numerosos ciudadanos han expresado su rabia y frustración ante lo que consideran una gestión deficiente. En un contexto donde ya existía una considerable desconfianza hacia la clase política, esta catástrofe ha puesto en evidencia la necesidad de que los líderes trabajen en consenso y pongan de lado las divisiones partidistas para enfrentar la emergencia de manera efectiva. En paralelo, algunos medios de comunicación y analistas políticos han comentado que la actitud de Pedro Sánchez, al condicionar la ayuda económica al apoyo a su gestión, refuerza la percepción de que el gobierno está utilizando esta tragedia como una herramienta para obtener beneficios políticos. Según estos críticos, en lugar de trabajar en unidad para resolver los problemas de los afectados, el gobierno está intentando asegurar su continuidad en el poder. Este enfoque ha sido duramente cuestionado, ya que muchos consideran que en momentos de crisis nacional es cuando los líderes deben mostrar un compromiso desinteresado con la ciudadanía. La oposición también ha planteado críticas sobre la falta de una llamada directa del presidente Sánchez al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, para coordinar una respuesta conjunta. Según algunos analistas, si el gobierno realmente busca consenso, lo correcto habría sido que Sánchez contactara personalmente a Feijóo para discutir la situación y plantear la posibilidad de trabajar juntos en la elaboración de un nuevo presupuesto destinado a las ayudas. Sin embargo, hasta la fecha, las comunicaciones entre el gobierno y la oposición han sido limitadas, lo que ha añadido más tensiones a un clima ya de por sí polarizado. Finalmente, la situación en las zonas afectadas sigue siendo extremadamente grave. La reconstrucción de las áreas devastadas requerirá una inversión y un esfuerzo considerable, y los ciudadanos afectados están buscando una respuesta más unida y decidida por parte de sus líderes. La tragedia ha dejado una marca profunda en el país, y muchos esperan que esta experiencia sirva como una lección para mejorar la gestión de futuras emergencias. La opinión pública está atenta a las acciones del gobierno, y la sociedad civil continúa exigiendo una respuesta clara, transparente y efectiva para enfrentar las consecuencias de la DANA y apoyar a las víctimas.